Y es posible que te va a dar escalofrío este video, porque son temas que casi nadie quiere tocar. Es decir, es un tema controvertido. Hoy vamos a hablar de las grandes fortunas políticas, o fortunas que provienen de la política, o fortunas que se usan para hacer la política, y su procedencia oscura, su procedencia cuestionable. O sea, no es una procedencia de claridad, de supremacía, de la nobleza, de la bondad, de la honradez, sino son construcciones al margen de la ley generalmente. O sea, no hay moralidad que se manifieste con plenitud. La fortuna política es cuestionable de todos los órdenes, porque proviene de un lugar oscuro y produce controversias y desgracias. Y claro, hablar de política y cuestionar la moralidad no tienen atajos que converjan a una solución o a una aceptación. Generalmente la política son el manejo de intereses, porque lamentablemente lo que debiera ser una función noble, una actitud noble del ser humano que se asigna o lo asignan o lo conducen a ser el dirigente para resolver problemas de las comunidades, de la gran mayoría, generalmente lo primero que se hace es resolver sus problemas personales. Entonces, no todos, porque no voy a decir que son todos iguales, pero la gran mayoría de los políticos son seres humanos que tienen un concepto de las cosas morales de la vida específicas, especiales. Y entonces cuando nosotros después juzgamos sus actos, no tenemos nunca en cuenta nosotros las mezquindades que tuvo que transitar ese individuo, esa persona, ese hombre o mujer, o sea, mujer u hombre, para llegar al poder. O sea, ¿cuál fue la escalada, la trepada hacia la máxima magistratura, por ejemplo? Porque hay distintos niveles. Dentro de la sociedad se asignan distintos niveles. O sea, no un tipo de las profundidades de las sociedades, de la pobreza, de la marginación social, es muy difícil que llegue a la cumbre. Muy difícil. O sea, tiene un estatus relativo en el nivel social del quehacer político. Solamente llegan allá arriba generalmente los de la clase media. O sea, aquellos que hijos de trabajadores, de gente que con honestidad y esfuerzo y sacrificio mantienen la familia en todos los órdenes y sobre todo se ocupan de la educación de sus hijos para que tengan un porvenir superior o mejor al que ellos tuvieron y que no tengan que luchar tanto, le permiten un estudio. A veces se sacrifica toda una familia para que uno de la familia sea el que triunfe, que supuestamente el triunfo de uno será que derrame la tranquilidad, felicidad y posición económica al resto de la familia. Generalmente hay un sacrificio en una familia para que uno, por lo menos, llegue al estado superior de la educación. O sea, es que quiere un título, que sea abogado, ingeniero, en fin, gente de importancia dentro de las sociedades. Y claro, generalmente en nuestros países tercermundistas se hace más evidente el trepador. O sea, porque llega, que es el trepador el que llega a la cumbre. Y el que llega a la cumbre cuando no resiste un análisis, no resiste una investigación. O sea, lo sabemos por todos los órdenes. Que se justifique cómo transitó esa etapa, ya sea haciendo negocios, en fin. O sea, eso es relativo, pero siempre el objetivo fundamental es ingresar en la familia. Porque el político conforma una familia. Aunque sean opositores y los ve que se sacan los ojos, son una familia. Son una calidad humana, son una estirpe. Conforman una parte social que se creen
cuando ya adquieren posición, se creen iluminados, o sea, como disponen de la voluntad para hacer lo que se les cante. ¿Y quién puede ser cuestionado si todo el mundo tiene un precio? Si la mayor parte de la gente que se le acerca a ellos, la mayor parte, viene a pedir cosas, viene a lograr beneficios. O sea, no se le acerca a nadie, a un político, para cuestionarlo. La mayor parte se le cuestiona desde lejos, pero desde cerca, toda la que conforma su hábitat es gente afín, gente que le viene a rendir pleitesía, gente que le viene a pedir favores. Y él entonces se enseñorea y adquiere sale de sus cabales. Es natural, todo el mundo te viene a chupar la media. Claro, esa gente es la que hace tanto daño, porque es la gente que llegó por una cantidad de componendas a lo largo de su carrera política. Empezó a lo mejor allá en los albores cuando recién se recibió de abogado, de ministro, de lo que fuere. Y ese tránsito pues no fue non santo. O sea, toda una trayectoria. No llega de la noche a la mañana y no sacas uno del pueblo y lo pones en el poder. O sea, no puede, además no tiene conocimiento. Entonces, todas estas cosas debemos saberlas nosotros para saber que un tipo que llega al poder tiene ya en su haber una enorme fortuna, o si no un gran tejido perverso de corruptelas, de acuerdos, de cesión, de ceder espacios, de hacer cambios, de comerciar con tu voluntad y con tus sentimientos y con tus ideales. O sea, te venden a la madre si se ofrece, con tal de llegar. Eso es evidente, lo sabemos mucho. Me imagino que te estarás disfrutando este paisaje tan hermoso que tanto extrañábamos, porque nos hacía falta esto. Entonces, como te decía, el quehacer político involucra una cantidad de elementos dispares, que no son normales. O sea, un político que llega al poder, no le podés revisar su pasado. Es difícil. O sea, es mejor aceptarlo como es. Mucho menos en estos tiempos, donde la comunicación y te forman un individuo, te crean un personaje, te inventan un santo ahora. O sea, los medios de comunicación hoy te inventan un santo, hay una virgen en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, es relativo a las virtudes que pueda poseer personalmente el individuo. El individuo, si es afín a los intereses de un sector, lo insuflan de tal forma de que se convierte en una opción irreemplazable. Ahora bien, todo eso forma parte del llegar. Llega uno y derrama poder y beneficios a todo porque son sus compañeros de viaje. O sea, no te olvides que un político generalmente que llega empezó allá abajo en el ostracismo y tuvo que andar remándola por años. Vos ves ahora, vas a una oficina pública y ves una cantidad de influencers, o sea, muchachitos jóvenes que andan ahí serviles y pidiendo tarjetas y diciendo cualquier cosa que necesite. Todos esos son gente que está trabajando para trepar. Ahora bien, trepan, sí, no todos porque muchos pierden el objetivo, o sea, ahí también está la capacidad intelectual de cada uno. Hay gente muy hábil, muy extraordinariamente viva, que se propone una meta y caiga muertos o degollados, el tipo sigue adelante. Yo he conocido verdaderos profesionales en la tranza. Los he conocido, los he visto actuar, los he visto funcionar, los he visto mentir mirándote a los ojos. Y los he visto hacerse multimillonarios. Y vos me dirás, ¿y por qué no te aprendiste? Y tal vez fui un tonto. Lo primero que te debo confesar es que habré sido un tonto.
o habré sido un tipo honesto, que tuve ejemplos y que no me convencieron, o que creí que, o mis vanidades a lo mejor no me permitieron prenderme, porque dije, no, yo soy capaz de hacer una fortuna honestamente. En fin, hay muchas cosas que sería interminable explicarlas, pero lo importante es que llegan al poder y poseen ellos y todo su grupo enorme fortuna. Y entonces acá el video de hoy es capaz esta gente de un acto de grandeza? Eso, porque yo te he dado una orientación, o sea, un relato de todo ese submundo, que es el que tiene el destino de nuestros países, en todo el continente y en todo el mundo. O sea, en todo el mundo es más o menos parecido la cosa. O sea, no llega un tipo que nace que sale de un convento, que se bañaba todos los días con agua bendita, a dirigir los destinos de un país. Sí, llega con miles de arreglos y combinaciones, arreglos espurios desde los poderes que son espurios. O sea, no es que el tipo anda buscando a los delincuentes, anda buscando a los... No, los mejores referentes de una sociedad, los más encumbrados, los más ilustres, esos que son intocables, que son los corruptos, pero tienen una máscara que es incuestionable. Esos son los que los llevan al poder. Muchas veces el verdadero poder es el que está detrás del que es presidente. Y que el presidente aparentemente tiene un poder soberano, sin embargo tiene que ir a consultarlo, porque hay cosas que no puede tocar un presidente, que tiene supuestamente el poder absoluto. Porque él dirige las cámaras, él dirige... En fin, la oposición a veces también juega una función de hacer ese papel y van prendidos en el negocio. O sea, es lo mismo que una licitación de miles de millones de dólares. En una licitación de miles de millones de dólares por un gran contrato intervienen todos. Y entre todos previamente acuerdan quién es el que va a ganar. Y todos los demás van prendidos en el negocio. Pero ellos han aprendido, saben que no se pueden pelear porque entonces perderían todos. Entonces se acuerdan, mira, hay un contrato para hacer una represa, por hacer una hidroeléctrica que va a costar 1.500 millones de dólares. Ahí hay para todos. ¿Para qué nos vamos a pelear? Entonces, lo mismo es en la política. Yo llego al gobierno, yo llego a la presidencia, vos vas a ser ministro de... O sea, se reparten primero la torta, no se la reparten después. Cuando ves que triunfa un sector, un grupo, un partido político, ya está todo resuelto, ya está todo repartido. Entonces por eso ves cosas que a veces no funcionan, no concuerdan, o sea, menos pensado. Llega a un ministerio, a un gobierno de provincia o a un lugar específico que se tenía pensado un gente idóneo, alguien realmente un profesional que ocupara ese puesto, porque tenía solvencia, porque había demostrado a lo largo del tiempo que tenía capacidades. Y un tipo con capacidades es preciado, ¿no? Pero va a ir ahí a ese lugar el que sea flexible para los intereses que los pusieron ahí. Pero, como te decía antes, el tema de este video es otro. O sea, esto es la preparación, o sea, lo que te muestro que es el poder, que es el que nos gobierna, que es el que nos administra nuestros destinos y el futuro nuestro y de toda nuestra descendencia. Y esos que se llaman políticos de raza, esos son los peores. Esos hacen cualquier barbaridad con tal de consolidar su tránsito al poder. Entonces uno dice, bueno, sabemos que el que llega al gobierno es un corrupto, 99%. Habrá un honesto. Me falta conseguirlo, me falta imaginarlo, me falta llegar a tener referencia. Puede haber, ha habido, sé que hay gente en el mundo que es honesta,
que los matan, que desaparecen, que los traicionan. Si todas esas cosas le pasa a los honestos, porque no tiene defensa el honesto. O sea, el honesto no entra con un grupo que lo sostiene. El honesto, el único que lo sostiene es el pueblo, la inmensa mayoría, que en un determinado momento no tiene herramientas para sostenerlo en el gobierno. Porque viene un tipo y le bombardea un país o le toma la casa de gobierno un regimiento y... ¿Qué sabe? ¿Qué hace el pueblo? Se sale a hacer matar. Pasó en Bolivia ahora. Nos pasó a nosotros en Argentina. Pasó con Lula en Brasil. Pasó con Paraguay. Nosotros tenemos sobradas experiencias de que el que con honestidad llegara al poder, la sustentación de ese gobernante, de ese gobierno, es vidrioso, muy difícil, porque los que lo pueden sostener no tienen instrumentos en la mano. Además, agregarle a eso las órdenes que pueden venir internacionalmente que son desconocidas. O sea, viene una orden, compran un general o compran no sé qué cosa. ¿Quiénes? Sí, no sabemos. No creo encontré lo que sea, que muchos creen, el gobierno fue el imperialismo, no, una empresa. Por ejemplo, ahora una empresa que quiera vender vacunas. ¿Vos crees que no está haciendo lobby para que el gobierno le compre todas las vacunas? Y como te digo vacunas, te digo cañones, te digo barcos, te digo submarinos, te inventan guerras. O sea, hay cosas que no se conocen. Te inventan una guerra, una discordia por una frontera, por una boludez, una cosa intrascendente, y te venden 200 aviones, y te venden 10 submarinos, y te venden todo lo que vos quieras y que puedas pagar, o que ellos consideren que te pueden quitar a cambio de, si no pagas, llevarte. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina y en la mayor parte de los países de Latinoamérica? Pero el tema es la riqueza. Y entonces la riqueza, la grande fortuna. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora en la Argentina, en la palestra, o sea, en el alto, en la suma de las posibilidades, y no más de 10 personas que pueden gobernar el futuro del país y que tienen grandes fortunas, muchas conocidas y otras que están escabullidas, que están, quién sabe dónde están. O sea, le sacan a un perejil una fortuna que robó 3 millones de dólares, y los que tienen 200 millones de dólares, eso no dice nada. O sea, ahí en la Argentina por decirte, y en México y en algunos, no hay más de 10 personas que tienen grandes fortunas. Entonces, vamos a poner a prueba las posibilidades. Esos 10 dirigentes que en nuestro país tienen fortunas que oscilan entre 10, 20 y 30, 50 millones de dólares. Estoy hablando de políticos, no estoy hablando de empresarios, que también han hecho grandes fortunas, no con el trabajo honesto y honrado, sino con convenios y trifulcas y corruptelas con los funcionarios de turno, que eso es otro estrato de nuestra sociedad, que tienen 200, 300 millones de dólares. O sea, eso es otra cosa, pero vamos a hablar de los políticos hoy. El político tiene él personalmente 10, 20 millones de dólares. Los hijos no bajan de 3, 4 millones de dólares cada uno. ¿Y los familiares qué? Es decir, hay enormes fortunas en la política. Y yo entonces pregunto, porque acá viene la importancia. ¿Necesitan ese dinero para vivir ellos? ¿Necesita que una hija de un político tenga 10 millones, 5 millones de dólares en una caja de un banco? ¿Necesita que un hijo tenga, que un cuñado, que un hermano, que tenga 20 millones? ¿Les necesita para vivir? ¿Pudieran vivir mientras la gente tiene un sueldo o una jubilación o una ayuda que no le alcanza para vivir al día? Y esa gente tiene fortunas enormes que no las tiene
trabajando en el país, porque si dijera, bueno, tiene 50 millones de dólares trabajando, hay una empresa que está dando de trabajo a 200 personas con la fortuna que tiene ese político. No, lo tiene fugada en algún lado. O sea, tienen dinero muerto, dormido, porque son unos miserables. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, que somos unos perejiles, si necesitan para vivir, para sobrevivir, ese dinero. Y no lo necesitan. O sea, si cualquiera de nosotros tuviera 10 millones de dólares, para vivir nos alcanzaría, pero nos recontra sobraría por 50 años. Claro, y ahí entonces viene la miseria humana, que es de la que estamos hablando. O sea, ellos no piensan que su hijo debiera preocuparse por superarse y por utilizar por lo menos las influencias y las posibilidades que tiene de generar riqueza por sus propios medios. O sea, que arriesgue ese capital y que consiga dinero propio, ya que ese capital le vino por la providencia, que lo ponga a funcionar para que realmente se justifique frente al Supremo. No hacen nada. Ellos no hacen nada. Si es posible, se enganchan en la política o se fugan al dinero. Se van a vivir a Miami o a la Costa Azul. De esa gente, de ese tipo de pelambre, es la gente que a nosotros nos gobierna y nos conduce los destinos de la patria. Y entonces nosotros pensamos que toda esa caterva nos va a salvar a nosotros. Yo no sé. Me gustaría que alguien me lo explicara, porque a mí la cabeza no me da para justificar eso. O sea, dinero de trepar, de años, pero no es uno ni dos, todos los que están funcionando, todos los que están en política, incluso muchos políticos que tienen un determinado poder, se los han adjudicado porque los han comprado, no sé por qué, negocian con eso. A mí me representa el 20% del electorado, yo quiero tal cosa, si no me retiro. Yo tengo el 10% del electorado, te apoyo si me das tal cosa. Eso se ha dado frente a nuestros ojos. O sea, por ejemplo, Massa tuvo el 22% para que Macri no llegara al gobierno. Tenía el 22% del electorado, Massa comprobado. Y dijo, yo me retiro. O sea, eso tuvo un precio, eso se lo vendió alguien. No fue Massa un hombre bueno que dijo, bueno, debe dejar que la providencia le dé bendiciones a este país. Entonces, todas esas cosas son las que indignan al pueblo. Y ahora estamos viendo nosotros que ese individuo, que es un pobre diablo, pero nefasto, mala gente, está decidiendo las cosas de nuestro país y negociando a la persona que traicionó él. Que en última instancia el que traicionó fue al pueblo, no a Cristina. Pero Massa tenía el 20% para que Macri nunca hubiese llegado al gobierno. Y lo mismo Randazzo. Tenía menos, pero también prefirió estar en contra, no permitir que llegara el movimiento que representó Macri, toda su malandrería, toda su tropelía. Entonces, no podemos creer en ellos. Esa es la conclusión, no podemos creer en nadie. Y ahora está en juego, sí, está la pandemia, que es lo que tapa todo. La pandemia ahora sirve para no solamente cubre boca y cubre mentalidad. O sea, tenés una cosa que te cubre la boca, pero te cubre los ojos y te cubre el cerebro. ¿Quién sabe qué se estará negociando detrás de la pandemia? Pero te puedo asegurar que nada se está negociando para beneficiar a la pobreza. Están pensando nomás en cómo ayudan para mantener el statu quo, cómo dan limosna.
no tienen creatividad para salir de eso, ni siquiera para negociar con los grandes poderes que son otros malandras en el mundo. Entonces todo esto quería yo conversarlo con vos, porque nosotros somos una verdad mediana, chiquita. O sea, no tenemos preponderancia, no vamos a cambiar nada, pero sí vamos a decir las verdades. Y se van a ofender muchos. Y que se ofendan. ¿Qué problema hay si no se ofenden? Por ejemplo, ahora no están ofendidos. Y ahora, después que vean este video, es muy posible que mucha gente de muchos sectores que se sienten afectados, se van a poner el sayo seguro, se van a sentir afectados con esta denuncia. Es un charlatán, un viejo que está en el ostracismo, que significa, qué sé yo, todo lo que puedan decir. Van a contar en el diccionario buscando palabras para descalificar. Que lo hagan. En fin, yo te quería dejarte esta reflexión hoy, porque es muy importante que nosotros sepamos con los bueyes que aramos. ¿Te imaginas el revuelo que se gestaría en el país si nuestros máximos dirigentes políticos que dicen que van a venir ahora a salvarnos, nos están proponiendo, decidieran antes que nada, decir, bueno, de toda mi fortuna yo me voy a quedar con $1 millón? ¿Qué te parece? $1 millón. Y todo lo voy a donar a obras sociales. No a darle, sino a construir hospitales, escuelas, universidades, en fin, cosas que a gritos se está pidiendo el país. ¿Te imaginas que se juntaran y si por envidia se plegaran los grandes fugadores de divisas internacionales, los empresarios, y dijeran, vamos a hacer un pool mejor, vamos a hacer un pool, vamos a juntar 200, 300 millones de dólares y vamos a invertirlos vamos a hacer un gran proyecto de país, entre todos? Es un sueño demasiado delirante. Es una cosa de loco. Solamente a un loco se le puede ocurrir eso. ¿Te imaginas que no los puedo nombrar para que no se sientan aludidos y que me puedan hacer un juicio incluso? Porque cuando se sienten acorralados responden con sus jueces y fiscales. ¿Qué te parece? ¡Epa! Pero que si de verdad con honestidad dijera, bueno, yo tengo 200 millones de dólares. Entre esto, vamos a liquidarlo todo, yo me quedo con un millón es suficiente. Tengo 50, 60, 70 años, casi de entre 60 años con él. Que mis hijos, mis funcionarios, mis acercados, se la rebusquen ellos como sea, porque yo me quiero ir con grandeza desde el plano terreno. Que total mis hijos quedarán con 5 o 10 millones de dólares cada uno. Y que hagan un acto de grandeza, que entreguen a la nación lo que le han hurtado de alguna u otra forma. 300, 400, 500, 1.000 millones, o 2, 3 o 5 mil millones de dólares. Que tuvieran la decisión de hacerlo. ¿Te imaginas? Eso solamente para un delirante se le puede ocurrir esa idea. En fin, con el testimonio de la presencia de un tronco de un pino que tiene más de 1000 años en este lugar, un pino spruce, pino de Oregon, y quería dejarte este testimonio de un recorrido por la corrupción, por la política, por la dignidad de un pueblo y por la bajeza de su dirigencia, que nos han entregado el país, que han medrado con la riqueza, que se han enriquecido desfachatadamente, asquerosamente, y que hoy no son capaces de nada más que de querer seguir posesionados del poder y no compartir el nada. Nada de nada. Por eso es posible que estés de acuerdo conmigo en muchas de estas cosas, aunque no estés de acuerdo en lo fundamental, que nos han esquilmado, nos han dejado en la ruina y en la miseria. Y quería desde este lugar darte este testimonio. Posiblemente no sea nada más que el deseo que tenemos secretamente todos nosotros. Un compañero distante y silencioso. Compañeros que
me suelen acompañar mucho tiempo y muchas veces. Miren dónde están. Ya me oyeron y están esperando para irse de ahí. Mire qué lugar hermoso, que se los comparto con todo cariño. Y al mismo tiempo aprovecho para despedirme. Mañana nos volvemos a ver qué cosa mañana tenemos como curiosidad. Te mando un abrazo y por supuesto, estamos viéndonos.